Reforma en salarios. La reforma en salarios, bueno, ya está aprobada. ¿Cómo va a beneficiar a los jubilados y pensionados a nivel nacional, tanto los del Seguro Social como los del ISSSTE? Vamos a hablar en específicamente los beneficios que se tienen con esta grande reforma. Y también acuérdate de algo muy importante, acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo y también de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te llegue la información en cuanto subimos nuestro video. Y iniciamos. Vamos a hablar primeramente acerca de la reforma, de esta reforma en materia de salarios, de qué se trata, cómo va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados a nivel nacional. Hay que establecer qué es esta reforma. Esta reforma lo que está haciendo es garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima del índice nacional de precios al consumidor. El índice nacional de precios al consumidor, como puedes ver aquí en la tabla, este índice, puedes dar cuenta, aquí está el índice nacional de precios al consumidor, el cual tiene un incremento en este 2024, que fue el incremento que se dio en las pensiones del 4%. Entonces, este índice siempre se va a encontrar por debajo de lo que es el crecimiento del salario. El crecimiento del salario, como lo podemos ver, se ha dado un aumento significativo. Este aumento significativo que se da con el salario mínimo va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados. Esa es la pregunta que se están realizando a través de las redes sociales. Bueno, esto es lo que se está estableciendo, pero ¿cómo beneficia a las pensiones? Primeramente vamos a ver que las pensiones se incrementan de manera anual, porque si no perderían su poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo se incrementan? ¿Qué índice toman en cuenta para poder incrementar las pensiones? Las pensiones se incrementan, vamos a hablar primeramente de las del ISSSTE. Las pensiones del ISSSTE se incrementan en base a dos índices. El índice nacional de precios al consumidor, que como lo podemos ver, siempre va a estar por debajo del salario mínimo, y la evolución salarial. La evolución salarial es aquel índice que se establece por parte de la institución de donde tú provienes, por parte del trabajador, es el que se te va a otorgar, siempre y cuando sea mayor al índice nacional de precios al consumidor. Aquí vemos que lo que es la evolución salarial, bueno, son los incrementos que se dan por parte de los trabajadores en activo. Estos trabajadores en activo, te voy a poner un ejemplo: enfermera tipo A, enfermera tipo B, enfermera tipo C. Estos incrementos que ellos tienen, hay una tasa que se establece por parte de recursos humanos para poder incrementar estos salarios. Ahora bien, esta reforma salarial también establece estos criterios que vemos aquí para poder tener esos incrementos también en los trabajadores en activo, que nunca estén por debajo del índice nacional de precios al consumidor. ¿Cómo va a beneficiar? Bueno, aquí viene el punto importante. El índice nacional de precios al consumidor siempre va a estar por debajo, pero la reforma está garantizando que el salario mínimo siempre esté por arriba. Pero también la reforma está garantizando que estos trabajadores, como los trabajadores al servicio del Estado, que son los trabajadores de salud, los maestros, puedan tener también un índice que se establezca por encima del índice nacional de precios al consumidor, lo cual va a beneficiar a millones de jubilados y pensionados a nivel nacional, puesto que van a tener un incremento más allá, un incremento anual más que el índice nacional de precios al consumidor. Ahora viene el punto importante aquí, porque, ojo con esto, acuérdate que el ISSSTE siempre va a establecer el criterio de, vamos a llamarlo por cuestión burocrática, siempre te va a aplicar lo que es el índice nacional de precios al consumidor siempre lo va a aplicar de una forma programada. Entonces, quiere decir que este índice nacional de precios al consumidor siempre va a estar por debajo con esta reforma. ¿Va a beneficiar a miles de jubilados y pensionados? Sí, va a beneficiar en los incrementos anuales que se estén dando, porque como va a ser de manera general, también va a beneficiar
a los jubilados y pensionados. Aquí cabe destacar que lo que es un dato importante es la evolución salarial. Este documento de evolución salarial, si no lo tienes, lo puedes pedir en recursos humanos, pero ojo, vuelvo a repetirte, el ISSSTE por sí solo se va a hacer ojo de hormiga. Aquí vas a tener, necesariamente se va a tener que presentar un proceso judicial para poder solicitar la aplicación de la propia ley del ISSSTE, que establece que se deben de tomar en cuenta los dos índices y aplicar el que más le beneficie al jubilado y pensionado. Ese es uno de los beneficios, pero ¿qué otros beneficios hay? Bueno, vamos a establecer primeramente que dentro de los jubilados del Seguro Social y los jubilados del ISSSTE, hubo reformas mediante las cuales se establecieron las cuentas individuales. ¿Qué son las cuentas individuales? Bueno, no vamos a abundar tanto en eso, pero sí en el beneficio o perjuicio que se puede establecer con esta reforma. Esta reforma lo que viene a hacer es prácticamente, como te puedes dar cuenta, la gente que está con la ley vieja va a tener un beneficio, pero este beneficio se traslada a la gente que está con la ley nueva. No, este beneficio no va a ser para la gente de cuentas individuales, puesto que acuérdate que las cuentas individuales es el propio ahorro del trabajador que se establece para beneficio del mismo. ¿Quién paga la otra pensión en el antiguo régimen? Bueno, la paga el gobierno, la paga el Estado. Entonces, acuérdate muy bien de eso, cuentas individuales la paga la pensión el propio trabajador y lo que es el antiguo sistema la paga el Estado. Por eso es que ahorita lo que es el proceso de devolución del régimen décimo transitorio está prosperando muy bien y ahorita el criterio de los magistrados y de los ministros es aplicar ese criterio. Recuérdalo muy bien, hay que estar todavía iniciando ese proceso para que no te quedes sin la elección de poder regresarte al décimo transitorio. Ahora, vamos a pasar con otros beneficios que pudiera haber en el campo de los salarios mínimos. Acuérdate que aquí vamos a establecer cómo se dan los incrementos de las pensiones. Los incrementos de las pensiones, si te puedes dar cuenta, se dan en beneficio de la gente del 93 al 2001. Estos tienen este beneficio puesto que su pensión se actualiza de manera que se toma el salario mínimo para establecer el incremento, de lo cual siempre va a estar por arriba del índice nacional de precios al consumidor. Entonces, tómalo en cuenta, ¿esta reforma salarial beneficia a los jubilados y pensionados? Sí. Qué bueno que se están dando cuenta en gobierno que todavía pueden beneficiar a miles y miles de jubilados y pensionados. Claro, aquí fue un beneficio de manera no directa, sino de manera indirecta. Esperemos que más adelante se pueda establecer también el no a la unidad de medida de actualización, que es un problema todavía vigente que está afectando a miles de jubilados y pensionados, entre otros. Entonces, recuérdalo muy bien, aquí te vamos a mantener informado. Mientras tanto, yo voy a seguir trabajando. Si tienes proceso con nosotros, vamos a estarte informando y vamos a seguir trabajando con los procesos. Como puedes ver, ahorita lo que es la revalorización de pensión está ahora sí que con buenas noticias. Entonces, finalizo con esto. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Ahí está la Torre Zona.